Saludamos a los amigos del programa Historia de la Iglesia. Hoy estaremos hablando acerca de el Evangelio en el Nuevo Mundo en las Américas. Y por la providencia de Dios, los cambios religiosos que se suscitaron en Europa en el período de la Reforma Protestante coincidieron con pocos años de diferencia con el descubrimiento de América en 1492, trayendo consigo nuevos retos para la Iglesia de Cristo. Las colonias europeas en América del Norte y del Sur y los puestos de comercio en otras partes del mundo pusieron delante de la Iglesia dos tareas muy exigentes. Primero, seguir a sus hijos europeos y ministrarlos en las nuevas tierras, estableciendo iglesias y misiones. Y segundo, evangelizar a las poblaciones nativas que habían quedado bajo los reinados de las potencias europeas. Entre 1500 y 1750, la expansión geográfica del cristianismo fue hecha mayormente por España y Portugal. Las razones para estos, entre otras cosas, son las siguientes. Primero, la mayoría de las exploraciones geográficas fueron hechas por ellos, incluyendo el descubrimiento de América y de las rutas alternas a la India. Segundo, la Reforma Católica coincidió con el descubrimiento de América y las exploraciones. El celo reformador no se detuvo en España, sino que sus ideales acompañaron la conquista, la cual también fue concebida como una obra evangelizadora. Fue una orden española, la Sociedad de Jesús, la que comenzó la obra más extensa de misiones de la época. La existencia de las grandes órdenes monásticas fue un instrumento idóneo para esta empresa de evangelización. Jesuitas, franciscanos, dominicos, agustinos, etc., fueron el brazo cristianizador de la conquista. El cristianismo también tuvo avance en otros lugares del mundo a partir del siglo XVI y hasta el siglo XIX. Por ejemplo, en África. La mayor implementación del cristianismo originalmente en el África fue hecha por los portugueses, comenzando en el siglo XV. Posteriormente, para el siglo XIX, fueron las misiones inglesas las más comprometidas con ese continente en su evangelización. La mayor importancia de África desde el punto de vista económico a partir del siglo XVI fue el triste comercio de esclavos. Si algo era contrario al espíritu del cristianismo, era este sucio comercio de hombres, que seguramente fue un vituperio al nombre de Cristo entre los nativos cuando un comerciante de esclavos mencionaba a Jesucristo como su Señor. Una completa contradicción, una ironía. Se hablaba de misiones en Angola, en Mozambique y de contactos con el cristianismo allí donde estuvo Portugal, es decir, las Azores, en Cabo Verde y en Madeira. Los protestantes también fundaron misiones en el Cabo, hoy conocida como la Ciudad del Cabo en África del Sur, en la ruta de su comercio con las Indias. Y esta llegó a ser una importantísima plaza del cristianismo protestante en África. En el este y en el sur de Asia también vemos movimientos evangelizadores. El nombre de Francisco Javier, nacido en 1506 y quien murió en 1552, es de suma importancia en el desarrollo misionero en el Asia. Este estuvo en el Oriente una década, desde 1542 hasta 1552, en donde finalmente murió en su labor misionera. La obra de Javier es fundamental en el establecimiento de las misiones en el Asia. Desde su campamento en Goa, en la India, posesión portuguesa en aquel entonces de la India, viajó al Japón, en donde desarrolló una importante misión entre los japoneses y luego salió para China, en donde murió. En la India también se reportaron importantes misiones. Las misiones jesuitas fueron fundamentales allí, y entre ellas se debe destacar la de Roberto Nobile, jesuita que nació en 1577 y muere en 1656, que trabajó con la casta de los brahmanes, la clase alta de los hindúes, y trató de influenciar las masas a través de ellos. Muchas de sus prácticas para esto, sin embargo, fueron seriamente cuestionadas por otros personajes del clero. A diferencia de la cosmovisión religiosa muy pobre de los indios norteamericanos,
o americanos en sentido general, los cuales no resistieron la cultura cristiana y se adaptaron a ella siendo un sincretismo religioso, es de notar que aquí, en estos lugares del Asia y la India, ellos encontraron, tanto en China como en la India, sistemas religiosos más acabados y por tanto más difíciles de quebrar. Siglos más adelante, con la conquista de Inglaterra de la India, se desarrollaron misiones protestantes de cierta importancia y hombres como Guillermo Carey, que nace en 1762 y muere en 1834, fueron de gran influencia para el cristianismo en estas tierras. Se dice que en el siglo XVII ya había 200,000 cristianos en la India. En Japón también hubo misiones importantes. Francisco Javier introduce el Evangelio en el Japón en el 1549 y allí la Sociedad de Jesús fue fundamental, aunque otras órdenes también laboraron en esos lugares. Para 1582 se dice que había 150,000 cristianos en el Japón. La religión que ellos encontraron allí fue el budismo importado de la China. Al principio, el interés en el comercio con los europeos hizo que los misioneros fuesen recibidos con agrado, pero más adelante hubo persecuciones importantes en contra de los cristianos en estos lugares. En la China también tenemos una historia interesante. Los portugueses consiguen establecerse en Macao, provincia china, y luego Enrique de Portugal le solicitó a Ignacio de Loyola misioneros para esta empresa. Llega a Macao Francisco Javier en el 1552, pero muere casi seguido de llegar a la China y le sucede allí también el jesuita Mateo Ricci, que nace en 1552 y muere en 1610, quien tuvo una historia de influencia más larga en la China. Para 1750 había unos 200,000 llamados cristianos en la China. Allí enseñó matemática Mateo Ricci a los intelectuales chinos, que de esta manera entraron por primera vez en contacto con la tradición matemática europea. Su actividad misionera comenzó a tener éxito y su conocimiento de la ciencia europea le dio fama en la zona. Además, Ricci adoptó la forma de vestir de los chinos e intentó una adaptación del cristianismo a la realidad china. Esta actitud fue una fuente de conflicto con el Vaticano, que veía con reticencia cualquier intento de adaptar los ritos a las costumbres chinas en la evangelización de este lugar. Para el siglo XVII había entre 200,000 y 300,000 cristianos en la India. Luego llegamos a América y vemos el desarrollo de la obra misionera en este lugar. Unos 100 años después del viaje inicial de Cristóbal Colón, España había conquistado la mayor parte de América Latina, sin contar Brasil, que fue de los portugueses. Grandes áreas de Norteamérica, México, California, Florida, Arizona, Nuevo México y las islas del Caribe, Cuba, la Hispaniola, Puerto Rico. Uno de los problemas que enfrentaron los reyes católicos antes y después del descubrimiento era el asunto de la legitimidad de esta empresa de la conquista. ¿Tenía la corona española, la corona de Castilla, derecho a emprender este proyecto de conquista y colonización? Los soberanos españoles apelaron al papado para que se les concediera las bulas que autorizaran sus viajes de exploración, sus esfuerzos colonizadores y a la postre la conquista. Luego, a pesar de las voces de protesta que pronto se levantaron, toda la empresa conquistadora se realizó en nombre de Cristo y la tarea evangelizadora fue uno de los principales argumentos que se esgrimieron para justificar la invasión de esas tierras. Un antecedente que les pareció aplicable a los españoles fue el antecedente de las cruzadas al tomar esta decisión. También en esa época se suscitaron las famosas bulas alejandrinas, y estas 4 bulas o decretos papales de mayo a septiembre de 1493 dictadas en tal ocasión fijaron el meridiano divisorio de la zona de influencia de España y de Portugal a 100 leguas al oeste de las Azores y Cabo Verde, siendo la zona occidental la correspondiente a Castilla y Aragón y la oriental a Portugal. Es decir, se le dio una licencia papal a estas dos naciones para la exploración de todo el mundo y se dividió el mundo en 2 partes.
Se dejó notar el origen eclesiástico de dichos documentos, pues se decretaba la excomunión para todos aquellos que osasen viajar a la India sin la autorización de los reyes de Castilla en su zona de influencia o la autorización de los reyes de Portugal en la zona que les había sido otorgada por estas bulas. Estos pactos se recogieron en el Tratado de Tordesillas, firmada en esa localidad de Valladolid el 7 de junio de 1494. De igual modo, la inclinación del papado en beneficio de los reyes ibéricos puede verse como una de las causas de la aparición de numerosas posturas contrarias al Papa y por ende a la Iglesia Católica en los países no beneficiados que acabaron por estallar en el siglo siguiente: los hugonotes en Francia, los protestantes en Alemania o la escisión de la Iglesia Anglicana en Inglaterra, siendo esto uno de los factores que pudo haber contribuido a tales desacuerdos. El trabajo de la Iglesia fue importante en estos lugares. Justificada la empresa, detrás de los conquistadores llegaron los colonizadores. Para el 1594 vivían en América más de 160.000 españoles y había más de 200 pueblos de estos conquistadores registrados. También con ellos llegaron los sacerdotes para atender las necesidades espirituales de los colonos y se establecieron millares de estaciones misioneras con el propósito de evangelizar a los indígenas. Lamentablemente, ese esfuerzo evangelizador, entre comillas, no solo trajo consigo las doctrinas erradas del catolicismo romano, sino también una metodología barbárica de colonización. Aunque es justo mencionar que algunos españoles se opusieron al maltrato de los indios, como fue el caso del fraile dominico Bartolomé de las Casas, y que el trato que estos recibieron en algunos aspectos fue mejor que el de los conquistadores ingleses y holandeses, no se puede negar la brutalidad con que muchos españoles trataron a los indios americanos. Un documento llamado El Requerimiento delineaba la forma en que los conquistadores españoles debían tratar a los nativos. Contenía dos estipulaciones. Primero, tenían que asegurar a los indios que si reconocían a la Iglesia católica, apostólica y romana como regidora suprema y suprema en todo el mundo, y si aceptaban al rey de España como su superior y señor, no se les haría la guerra. En otras palabras, se debía conceder a los indios el derecho de una vil rendición. Segundo, los indios tenían que estar de acuerdo en permitir que les fuera predicada la fe católica. Si por otra parte los indios nativos no aceptaban esas condiciones, el requerimiento consideraba justo declararles la guerra y permitir que los conquistadores, cito, maten y esclavicen a los capturados en guerra, precisamente como Josué trató a los habitantes de la tierra de Canaán. Como podemos suponer, muchos de los nativos rehusaron rendirse, por lo que fueron muertos o capturados, de manera que los indios se convirtieron en mano de obra esclava sumamente barata. La única obligación que adquirían los amos españoles era instruir a sus esclavos en la fe cristiana y proveerles un lugar de culto. Los españoles veían a los nativos no tanto como esclavos, sino casi como niños que necesitaban ser disciplinados por su propio bien. Se les obligaba a asistir a la iglesia, a recibir instrucción del sacerdote, a memorizar el credo de los apóstoles y el Padre Nuestro, a bautizar a sus hijos y a usar ropa. Como resultado de este esfuerzo, muchos indios abrazaron el cristianismo, pero solo externamente. La mayoría continuaba sus antiguas prácticas paganas, que ahora mezclaban con los nuevos rituales católicos. En 1536, un misionero calculó el número de los bautizados entre 4 y 9 millones. A pesar de las leyes de Indias protegiendo a las personas de los indios, y el maltrato fue brutal, y esto restó mucho al testimonio de la evangelización. El sermón de Adviento de Fray Antón de Montesinos fue emblemático en esta lucha. También en los territorios franceses hubo una expansión de la evangelización. A principios de 1500, las colonias francesas comenzaron a establecerse en las costas canadienses. Tras los colonos llegaron los sacerdotes y misioneros para velar por la salud espiritual de los colonos y para evangelizar a los indios. Este esfuerzo misionero
fue diferente al del catolicismo español, ya que en Canadá los indios no fueron esclavizados ni forzados a aceptar el cristianismo. Y hasta aquí, queridos amigos, llegamos en esta sesión de hoy de Historia de la Iglesia, hablando acerca de la evangelización en América y en el mundo a partir de la conquista de América y a partir de las exploraciones europeas en otros lugares. Saludamos a los amigos del programa Historia de la Iglesia. Continuamos hoy hablando acerca de la evangelización en América y de manera más específica estaremos hablando acerca del protestantismo en América. Poco más de un siglo después de la llegada de España, Portugal y Francia al Nuevo Mundo, inmigrantes ingleses comenzaron a llegar también. Para muchos, la motivación de estos viajes era económica y el deseo de buscar fortuna en una tierra nueva, pero muchos otros tenían razones religiosas para hacerse colonos. Vinieron para contrarrestar la difusión del catolicismo romano y reclamar para la religión verdadera una parte del Nuevo Mundo. Vinieron para escapar también de las persecuciones religiosas en Europa. Hablaremos del caso de Virginia, la colonia de Virginia, en lo que hoy es los Estados Unidos. Y los primeros en llegar a esta colonia fueron los anglicanos. Unos años antes, Sir Walter Raleigh había recibido permiso de la reina Isabel para colonizar la costa de Norteamérica, a la que dio el nombre de Virginia en honor de Isabel, que era llamada la Reina Virgen. Pero su empresa no tuvo éxito. No fue sino en 1607 que un grupo de colonos de la Compañía de Virginia en Londres pudo establecerse en ese lugar, y entre los cuales se encontraba el reverendo anglicano Robert Hunt. La reina Isabel había muerto 4 años antes y reinaba en su lugar el rey Jaime, el hijo de María Estuardo, razón por la cual bautizaron con el nombre de James el río en que desembarcaron, y a la primera ciudad que fundaron la llamaron Jamestown. Uno de los propósitos de los accionistas de la Compañía de Virginia era establecer la Iglesia de Inglaterra en el Nuevo Mundo para dar atención espiritual a los colonos y evangelizar a los indios. Además, se deseaba ponerle coto a los españoles que iban avanzando hacia el norte, y en ese empeño por parte de los ingleses se mezclaban los motivos nacionalistas con el deseo de detener el avance del papismo. Pero los motivos religiosos no eran la razón primordial por la que se había establecido esta nueva colonia. Su meta era obtener beneficios económicos del comercio que esperaban establecer con los indios y de la agricultura que se desarrollaría en esa región. No obstante, los primeros años fueron muy duros debido al rigor del clima, por lo que no resultó de mucho provecho económico. Pero las cosas comenzaron a cambiar para 1612, cuando el colono Juan Rolfe tomó la iniciativa de cultivar tabaco en esa zona. Este tomó por esposa a la princesa india Pocahontas, hija del cacique Powhatan, la cual se había criado y educado entre los ingleses, recibiendo más tarde el bautismo cristiano. Para 1619 el tabaco era un producto de exportación hacia Inglaterra, dejando enormes beneficios económicos para Juan Rolfe y para la colonia. ¿Cuál era la situación religiosa de la colonia en esos días? Al principio se trató de establecer un gobierno regido por sus principios puritanos, por cuanto el puritanismo tenía cierto auge en el seno de la Iglesia Anglicana de Inglaterra. Las leyes divinas, morales y marciales que uno de los primeros gobernadores promulgó establecían la asistencia obligatoria al culto divino 2 veces al día, la observancia estricta del Día del Señor y penas civiles por pecados tales como el lenguaje profano o el uso de indumentaria inmodesta. Pero muy pronto vino a ser evidente que los colonos de Virginia no estaban tan interesados por asuntos religiosos, sino por sus intereses económicos conectados con el cultivo del tabaco. La prosperidad económica que comenzaron a experimentar a partir del 1619 contribuyó al desarrollo de un anglicanismo fácil y aristocrático. Ese mismo año comenzó el odioso tráfico de esclavos, los cuales eran importados de África y que llegaría a ser tan característico en Virginia y en las demás colonias del sur de Norteamérica. Como estaba prohibido tener como esclavo un hermano en la fe, los anglicanos llevaron a cabo muy poca obra misionera entre los esclavos. Unas décadas más tarde, en 1667, se promulgó una ley según la cual el bautismo no eximía a los esclavos de la condición de servidumbre.
pero aún así se hizo muy poco esfuerzo por evangelizar a los esclavos o educarlos, pues muchos pensaban que mantenerlos en ignorancia era uno de los mejores modos de asegurar su servicio y docilidad. Por otra parte, aunque la clase alta continuaba siendo fiel al anglicanismo, muchos en las clases bajas comenzaron a inclinarse hacia otros movimientos religiosos, como fue el caso de los cuáqueros y de la Iglesia Metodista Episcopal. Debido a la intolerancia religiosa de Virginia, muchos se trasladaron a la colonia de Maryland, fundada en 1634 por Lord Baltimore, un católico inglés a quien Carlos I favoreció, concediéndole territorios que antes pertenecían a Virginia. Esta colonia fue fundada como un refugio donde los católicos pudiesen practicar su religión sin impedimentos y, por lo tanto, eran más tolerantes en cuanto a la religión. En Nueva Inglaterra sucedieron cosas muy interesantes también. Aunque no fueron los primeros en llegar, los puritanos tuvieron la mayor influencia formativa en el protestantismo americano. Y estos, aunque eran ingleses, habían partido de Holanda, donde se habían refugiado, luego de haber sido expulsados de Inglaterra por rehusarse a conformarse a la iglesia anglicana. Pero una vez allí, no se sentían a gusto en esta tierra extraña y comenzaron a soñar con la idea de establecerse en América. Para tales fines entraron en negociación con la Compañía de Virginia, que como vimos ya necesitaba mano de obra, y es así como 102 colonos, incluyendo mujeres y niños, parten el 6 de septiembre de 1620 en el Mayflower hacia el Nuevo Mundo. Pero la nave se desvió demasiado hacia el norte, de modo que finalmente arribaron a Plymouth, en lo que hoy se conoce como el estado de Massachusetts, el 11 de noviembre de 1620. Luego de 65 días muy difíciles en alta mar. Una vez en el Nuevo Mundo, establecieron iglesias congregacionalistas independientes. Esta colonia creció desde 120 personas en 1620 a 10 asentamientos de 2.500 personas en 1643. A diferencia de los anglicanos, estos puritanos congregacionalistas contaban con un buen número de ministros bien preparados, que habían sido educados en Oxford y en Cambridge, en Inglaterra, así como en el Harvard College, en Nueva Inglaterra, fundado en 1636, con el propósito de preparar a hombres para el ministerio. Estas iglesias congregacionalistas aceptaban como credo básico la confesión de fe de Westminster, pero al mismo tiempo se establecieron como iglesias autónomas que dependían unas de otras solamente en cuanto al consejo y comunión. Además, cada congregación iba a estar formada por quienes voluntariamente se reunieran, y esta idea llegó a caracterizar el protestantismo americano. Nadie, en ninguna localidad, podía ser considerado en forma automática como un miembro de la iglesia. Solamente los que hubieran tenido una experiencia religiosa y hubiesen profesado públicamente su fe podrían ser parte de estas congregaciones. Entonces estos miembros elegían las personas para los cargos dentro de la iglesia: pastores, maestros, ancianos y diáconos. Poco tiempo después, en 1629, y debido a la intolerancia cada vez mayor en Inglaterra bajo el reinado de Carlos I, cerca de 1.000.000 de puritanos formó la Compañía de la Bahía de Massachusetts y partieron hacia el Nuevo Mundo en más de una docena de buques. Estos no vinieron con la idea de establecer una iglesia separada de la anglicana, sino más bien una iglesia anglicana que se conformara más decididamente al modelo del Nuevo Testamento. Pero a medida que recrudecía la persecución desatada por el obispo William Laud en Inglaterra, más y más puritanos partían hacia el Nuevo Mundo. Unas 10.000 personas escaparon durante ese periodo, formando además las colonias de Connecticut y New Haven. Esta ola migratoria se detuvo momentáneamente cuando se desató en Inglaterra la guerra civil que le costó a Carlos I la corona y la cabeza. Pero en Nueva Inglaterra, nombre que se le dio originalmente a los territorios que comprendían Connecticut, Massachusetts, New Hampshire y Rhode Island, surgieron otros problemas que los puritanos tuvieron que enfrentar, entre ellos el asunto del bautismo de infantes. Más adelante,
algunas iglesias llegaron a permitir que estas personas bautizadas, pero que no habían tenido una experiencia de conversión, participaran en la Santa Cena. Y aún hubo una iglesia en Boston que permitió que esas personas no convertidas asumieran cargos oficiales dentro de la congregación. Como es de suponer, a medida que se fueron incluyendo inconversos en la vida eclesiástica y se introdujeron ideas ajenas, la una vez cálida religión de los puritanos se convirtió en fría y carente de emoción y con énfasis en los medios humanos más que en la milagrosa gracia divina. Esta fue una de las razones para la fundación del Colegio Yale en 1701 en oposición a lo que se había convertido en el Colegio Liberal de Harvard. En Rhode Island también hubo importantes recuentos en esta actividad de evangelización y misionera. Contrario a lo que se pudiera pensar, los puritanos que habían huido de Inglaterra por causa de la intolerancia religiosa, una vez establecidos en el Nuevo Mundo, también se mostraron intolerantes hacia otros grupos religiosos. Uno de los más conocidos fue el caso de Roger Williams. Este llegó a Massachusetts en 1631 y durante algunos años sirvió como pastor en Boston. Pero muy pronto Williams comenzó a tener problemas con los puritanos de la colonia por causa de algunas ideas que en ese tiempo eran consideradas radicales, como por ejemplo que los magistrados civiles no tenían autoridad para hacer cumplir los mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios, sino que debían limitarse al trato de los seres humanos entre sí, o que el establecimiento de una colonia en las tierras que pertenecían a los indios no era otra cosa que una usurpación. Finalmente la situación se hizo insostenible, de manera que en 1636 fue deportado de Massachusetts. Fue entonces cuando Williams fundó la colonia de Providence en Rhode Island, la cual se convirtió en un lugar de refugio para otros grupos religiosos disidentes, como fue el caso de los cuáqueros y de los bautistas, y por esta razón sus vecinos puritanos se referían a Providence como la cloaca de Nueva Inglaterra. En conclusión, como hemos podido ver en estos programas, el protestantismo que llegó al Nuevo Mundo estaba muy lejos de ser homogéneo. Esto trajo como consecuencia que ninguna denominación pudo llegar a ser la religión oficial en estos nuevos territorios. Para principios del siglo XVIII, la posibilidad de establecer una religión estatal en estas colonias se había extinguido por completo, simplemente por la serie de acontecimientos que habían tomado lugar y que habían traído a esta región anglicanos, cuáqueros, católicos, romanos, judíos, presbiterianos, congregacionalistas, reformados holandeses, menonitas, moravos, reformados alemanes y diversos grupos pequeños de otros cuerpos religiosos. Muchos años más tarde, esto quedaría consignado en la nueva Constitución americana de 1789, que prohibió al gobierno nacional favorecer ninguna denominación particular como iglesia establecida. Por otra parte, esto también contribuyó a una creciente tolerancia religiosa entre las colonias, así como también una competencia religiosa entre los distintos grupos. Así fue que la venida del protestantismo al Nuevo Mundo produjo una situación religiosa nueva y única, completamente diferente de todo cuanto la Iglesia de Cristo había experimentado en el Viejo Mundo. Y hasta aquí llegamos en esta entrega de nuestro programa Historia de la Iglesia.